escuchado el parecer de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que sean devotamente honrados como tales en toda la Iglesia. Bueno, pues este es un momento de lo que se vivió este fin de semana en esta doble canonización de Francisco en torno a los dos papas que han hecho santos. Estamos hablando de Juan Pablo II y Juan XXIII. Gracias a Roberto Blancarte, que es uno de los expertos más importantes en México, desde luego, sobre el tema de la religión, la laicidad, los temas relacionados con el asunto. Y bueno, Roberto, gracias por estar aquí nuevamente en esta ocasión. Gracias por permitirnos escucharte. En este momento hemos podido hablar contigo en diferentes ocasiones y siempre te lo agradecemos, pero este es un momento especialmente importante. Ha habido una cobertura muy amplia del tema de esta canonización de los dos papas, pero hace falta esta mirada crítica, esta mirada analítica de expertos como tú, que tienen que decir cosas. Cuéntame, ¿qué se puede analizar y ver de esta, primero, doble canonización? Empecemos por eso. ¿Por qué dos? ¿Por qué estos dos? Sí. Bueno, yo creo que este es un movimiento político del Papa Francisco. Porque hay que entender que las canonizaciones no se dan de manera automática. Se dan porque hay grupos que empujan una determinada canonización y detienen a otras. Voy a dar un ejemplo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero tiene un proceso de beatificación primero, pues que ha sido detenido durante muchos años. ¿Por qué? Porque hay grupos conservadores en el propio Salvador y luego obviamente en la curia romana, en el Vaticano, que no están muy interesados en que se avance ese proceso de beatificación, no lo quieren tener como modelo, como ejemplo. Entonces, en el caso de Juan Pablo II, lo que sucedió es que desde un principio dicen que la gente empezó a pedir que se canonizara, que lo hicieran santo rápidamente. Santo súbito. El famoso santo súbito. Bueno, el santo súbito no sé quién lo comenzó, no sé si realmente existió, pero son esos como los grandes mítines donde dicen que alguien pidió que se hiciera, pero realmente no está muy claro. Pero en todo caso, bueno, asumamos que hay un clamor popular y comienza el proceso y se empieza a acelerar incluso por encima de los propios requerimientos y cánones establecidos por la Iglesia Católica. Y se hace en un tiempo récord mucho más rápido de lo que se permite, porque casi siempre se deja un espacio de reflexión, de tranquilidad, de objetividad, pues para que se vean los pros y contras. Aquí no, ¿Qué dura normalmente cuánto? Pues más de 20 años por lo menos. En algunos casos se ha reducido un poco. Hay una tendencia a que cada vez sea más rápido. Eso quizás es parte de nuestra modernidad y contemporaneidad, en donde queremos que todo sea ya rápido. Entonces no queremos un santo para el siguiente siglo, sino ya lo queremos ahorita, sobre todo si lo conocimos, ¿no? Yo creo que hay eso. Entonces, bueno, se empiezan a brincar de alguna manera los requerimientos, cosa que ya había hecho el propio Juan Pablo II, porque Juan Pablo II empezó esto que en su momento, en su pontificado, le dijeron que era una fábrica de santos, porque él estaba lanzando y lanzando casos para que se beatificaran, y así se hicieron beatificados y canonizados muchísimas personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se reduce, obviamente, si uno empieza a beatificar y a canonizar a cientos, pues obviamente empiezan a reducirse los requisitos y los requerimientos. Entonces aquel famoso papel del abogado del diablo, que era el que revisaba el caso y que le veía hasta el último asunto porque quería ver que realmente estuviera impecable, pues aquí ya como que desmereció, porque ya ese papel pues no puede ser, digamos, el mismo si está uno apurado en que salga y hay presiones para que salga, ¿no? Entonces eso es lo que empezó a suceder, producto, fíjate, desde lo que estaba haciendo el propio Juan Pablo II durante su pontificado. Él es, digamos, de alguna manera un producto de lo que él comenzó.
Yo creo acelerar que procesos. Así es, acelerar procesos y disminuir requerimientos, digamos, porque obviamente si aceleran y se multiplican, pues ya no se puede hacer igual de serio, digamos. Yo creo que el Papa Francisco se encuentra con un hecho consumado, que ya está prácticamente la canonización, y entonces él dice, bueno, vamos a equilibrar esto, y propone que también sea canonizado Juan 23, a quien le falta un milagro, pero no importa, porque pues ya que estamos en eso, el Papa también puede hacer que se brinque ese requerimiento. Y lo que el Papa hace allí es un juego de equilibrio político en donde si las fuerzas más conservadoras están empujando la candidatura de Juan Pablo II, bueno, él dice, pues también pongamos a Juan XXIII, que fue un papa abierto al mundo, fue un papa ecuménico y abierto al diálogo con los no cristianos, con los no creyentes, y tiene sus propias virtudes y además es más o menos querido por los propios católicos progresistas. Así que es un juego de muchos equilibrios políticos, ¿no? De equilibrio político que es el de la doble canonización. Desde luego, el contraste entre los dos papas es interesante. ¿Cómo definirías a un papa y a otro papa y la esencia misma del juego político de Francisco? Es decir, contrastar, colocar a estos dos personajes que representan cosas distintas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Sí, ¿cómo es uno y cómo es el otro? Mira, Juan XXIII era un papa que le dicen el papa bueno, ¿no? Entonces, lo cual siempre lo hace uno pensar sobre, pues si era el papa bueno, ¿cómo eran los otros, verdad? Pero bueno, tenía esa fama de un hombre de buen semblante, bonachón, abierto. Había estado, es de esos papas que ha habido muchos, sobre todo en el siglo XX hubo muchos papas que son más bien, que surgieron de las propias fuerzas, del cuerpo diplomático de la Santa Sede. Es decir, de la burocracia de la Secretaría de Estado. Digamos, Pablo VI, Pío XI, Pío XII, todos ellos eran miembros de la burocracia del Vaticano. Personas que fueron nuncios en lugares importantes. Entonces, Juan XXIII, donde fue nuncio en Bulgaria, a donde el catolicismo no es mayoritario, sino la Iglesia Ortodoxa. Fue nuncio en Turquía, que es un país islámico, aunque en un proceso muy fuerte de laicización de las instituciones públicas que encabezó Kemal Atatürk en el siglo XX en Turquía, y que laicizó a ese país. Y luego fue a Francia ya en la posguerra, un país también pues católico, pero al mismo tiempo muy laico, muy secularizado. Entonces era un diplomático, un hombre de iglesia, pero que al mismo tiempo acostumbrado a dialogar con gente que no era necesariamente católica, acostumbrado a vivir en países donde no había necesariamente esa mayoría católica. Y por el contrario, ves la experiencia de Juan Pablo II, que es un hombre que surge de la opresión de regímenes a su natal Polonia. Tanto el régimen nazi que invadió Polonia, como el régimen soviético, ruso, que invadió Polonia también, y que prácticamente desaparecieron al país. El país además no existió durante todo el siglo XIX como tal, hay que recordar. Entonces, digamos que él es un polaco nacionalista, ¿no? Y es más polaco que nada, aunque aquí quisiéramos que fuera mexicano, pero la verdad es que es un polaco. Y es un polaco que vivió a los regímenes totalitarios y es por lo tanto un arzobispo en Cracovia y luego un papa que lucha contra estos regímenes secularizantes que él ve como el mayor peligro para el mundo, ¿no? Y de ahí que en su pontificado también haya luchado, en primer lugar, contra, obviamente, los regímenes soviéticos y luego contra toda aquella modernidad y aquellas libertades que le parecían también peligrosas. Entonces vemos dos modelos completamente distintos, ¿no? Tenemos un hombre acostumbrado a tratar con los otros, distintos, abierto, acostumbrado y tan abierto que hizo un concilio, que fue el Gran Concilio Vaticano II, y en donde hizo encíclicas, en donde él se abría a los hombres de buena voluntad, fueran o no cristianos, fueran o no creyentes, frente a otro que es más bien un hombre temeroso, a la defensiva,
temeroso de ese estado secular que le parece el mayor peligro para el cristianismo. Y entonces obviamente pues son modelos muy distintos. De alto contraste. Y bueno, desde luego Juan Pablo II, déjame hacer una pausa, con ese papel histórico que jugó en el fin de la Guerra Fría, en la caída del muro de Berlín, en todo lo que ocurrió en su propio país, en Polonia, desde luego con Lech Walesa, y esos momentos históricos que van de la mano de la biografía de Juan Pablo II también, en esta revisión de estos dos papas que han sido convertidos en santos este fin de semana. Volvemos con Roberto Blancarte. Bueno, regresamos con Roberto Blancarte. Te escuchamos con mucho interés, Roberto, sobre tu análisis de por qué esta canonización doble de Francisco, bueno, para Juan Pablo II y para Juan XXIII este fin de semana. No tenemos demasiados minutos, tristemente. Déjame ir a uno de los grandes temas, desde luego, que acompaña esto, que es polémico. La parte polémica en el caso de Juan Pablo II, desde luego, tiene que ver con el asunto de la pederastia clerical. Esta canonización viene antecedida de muchas cosas, pero una en particular. El informe, el examen al que fue sometido el Vaticano en Naciones Unidas, en el Comité de los Derechos del Niño, estos 18 expertos, que no es que dijeran algo que no se hubiera dicho, pero lo dicen los expertos de Naciones Unidas en una situación que no se había visto nunca, de el Vaticano rindiendo cuentas o tratando de rendir cuentas sobre el tema de la pederastia clerical. Lo que ahí se mostró fue el comportamiento institucional de encubrimiento a las acciones de pederastia clerical que masivamente se han dado en los últimos años en el marco de la propia Iglesia Católica o de miembros de la Iglesia Católica que han atentado contra personas. Ese referente inmediato es el que traemos a cuento para plantear: ¿santo Juan Pablo II? ¿Santo con esa circunstancia de tal magnitud histórica y global? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay dos cosas. Obviamente, uno de los problemas de querer acelerar ese proceso de canonización o de santificación, digamos, para llamarlo comúnmente, es que, siendo tan reciente, muchos de los críticos o de las víctimas, de los que sufrieron de su, digamos, omisiones, pongámoslos en el mejor de los casos, de las acciones de Juan Pablo II, están todavía vivos y obviamente no les gusta nada que haya sido canonizado. Si yo fui una víctima, pues, y veo ese proceso de canonización, pues obviamente me brinca. Y uno dice, ¿cómo pueden hacer santo a una persona que dejó de hacer lo que tenía que hacer institucionalmente, siendo la cabeza de la Iglesia Católica, para evitar todo lo que nos pasó a nosotros como víctimas, dirán algunos, ¿no? Y yo creo que eso es un producto indeseado, obviamente, de aquellos que aceleraron el proceso, pero que ahora van a tener que lidiar con él, porque obviamente el proceso de canonización se da con esta mancha de que no se puede quitar, ¿no? Ahora, hay que entender que muchos santos de la Iglesia no eran tan santos como uno quisiera verlos, digamos, no eran tan puros. Bueno, no perfectos, dijo Lombardi. Ya no digamos perfectos, sino que hay que entender cómo se movían y en su contexto histórico lo que hicieron, ¿no? Es decir, hay los santos que fueron mártires digamos, del Imperio Romano, que fueron perseguidos y los martirizaron y se los comieron los leones. Muy bien, nadie tiene nada en contra de ellos. Pero luego, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos y comenzaron a ser perseguidores, las cosas cambiaron. Y en la Edad Media muchos de los santos eran perseguidores. Por ejemplo, Santo Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos, que es muy importante y que ahora hace cosas maravillosas y muy buenas, pues andaba persiguiendo herejes. Pero no creas que eran herejes musulmanes, no, eran, digamos, gente que no estaba de acuerdo, cristianos que tenían otras posturas en el sur de Francia, en el norte de Italia. Digo esto nomás un poco como para que nos quitemos la idea de que los santos es gente pura. No, santos son gente que en su momento la Iglesia quiso poner como modelo. Y eso quiere decir que la institución cambia de idea de lo que debe de ser el modelo que nos quiere presentar.
Y muchas veces el modelo fue un perseguidor durante muchas épocas. Y ahora el modelo es un conservador en algunos casos. Son dos modelos. Y en este caso, claro, nos presentaron dos modelos porque el Papa Francisco quiso equilibrar. Pero digamos que el modelo de Juan Pablo II no es necesariamente el más bonito, digamos, para todas aquellas víctimas de la pederastia, ¿no? Eso, digamos, contextualizado. Obviamente, se quisieron defender, quisieron decir que no sabía nada, pero ya otros tuvieron que salir a decir, no, sí sabía, porque es obvio y es, digamos, público que le habían entregado documentos que durante muchos años se ya supo. No se puede negar. Mira, yo trabajaba en el Vaticano, en la Embajada de México ante el Vaticano, ante la Santa Sede, en 1997, y ya desde ahí empezaron a salir artículos y se hizo público lo de Marcial Maciel, que no se puede decir que el Papa no sabía, que no quiso creer lo que se dijo, bueno, eso es otra cosa como mucha gente, pero eso no le quita responsabilidad, obviamente. Y eso, pues ahí va a ir el santo junto con todo. Ese es el punto. Afortunadamente los cristianos, los católicos en particular, pues obviamente tienen más de 1000 santos a quien rezarle. Y este es uno más, digamos, ¿no? Obviamente es parte, digamos, de esa... Uno más es un decir. Así es. Dos más, digamos. Uno más es un decir, dos más, pero uno más, el caso de Juan Pablo II no es una cosa cualquiera, desde luego. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál de los dos modelos a seguir, el que Francisco, el actual Papa, está subrayando como el modelo a seguir, en todo caso, cuando él mismo, aunque ciertamente no ha contestado en lo personal el... informe de las Naciones Unidas como el más acabado que hay al respecto, sí lanzó un mensaje de que tengo que pedir perdón, y pidió perdón a nombre de la iglesia que representa por los enormes casos de pederastia clerical que hay en el mundo. Sí. Entonces, ¿y cuál es el modelo de Francisco? Después de la pausa te pregunto si lo sabes. Volvemos. Roberto Blancarte, entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, veníamos de escuchar tu análisis sobre la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Aquí tenemos a dos santos, dos modelos, dos figuras altamente contrastantes, una situación que marca seriamente a la Iglesia Católica de los tiempos modernos, que es el tema de su comportamiento institucional y la pederastia clerical. Si cabe preguntar, Francisco, ¿qué modelo resalta? ¿Cuál es el modelo de Francisco como el Papa actual? Bueno, está por verse, pero ciertamente ese equilibrio que buscó ya nos da una señal. Yo en lo personal creo que el Papa Francisco se identifica más con Juan XXIII. ¿Por qué? Porque... le hubiera dado centralidad a Juan Pablo si no fuera así. Así es, si lo hubiera dejado que tuviera todo el circo para él solo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que yo creo que el Papa Francisco se identifica más con Juan XXIII porque Juan XXIII tuvo un pontificado mucho más abierto, mucho más compasivo y mucho más reformador. Juan XXIII lanzó el Concilio Vaticano II y desde la perspectiva de muchos especialistas, Juan Pablo II retrocedió respecto a las visiones del propio Concilio Vaticano II en términos de la apertura. Pero obviamente se encuentra con un hecho consumado prácticamente, que ya hay grupos que empujaron lo suficiente esa canonización de Juan Pablo II y bueno, lo único que le queda es relativizarla, ¿no? Relativizarla. ¿Estaba en sus posibilidades retrasar el proceso, ampliar un plazo para evaluar la canonización de Juan Pablo II? ¿Tuvo esa ventana de oportunidad? Sí, yo creo que la pudo hacer, pero tenía un costo político. Acuérdate que estamos hablando de movimientos políticos. Entonces él dice, en lugar de frenar esto, mejor lo equilibro y así ya aquello se presenta mejor. Y los grupos conservadores que están insistiendo tanto con este personaje, pues que les parece un modelo a seguir, bueno, pues está bien que lo sigan, yo les voy a presentar otro también. Tú, junto con otros, has empujado a lo que finalmente sucedió, que por primera vez el Vaticano tuvo que recibir un informe, un conjunto de recomendaciones muy específicas que como nunca se expusieron hace algunas semanas. Francisco está frente a una gran responsabilidad histórica porque ya es el Vaticano y Naciones Unidas, el Vaticano y su institucionalidad a la par de otras naciones.
¿Qué debería hacer, Francisco? Bueno, yo creo que él va a tener que asumir de mayor manera esas recomendaciones. Yo creo que probablemente se está dando un tiempo para lidiar con el asunto, porque obviamente esas recomendaciones, hay sectores fuertes, importantes dentro del Vaticano que les pareció un escándalo que alguien se atreviera a recomendarles una política más decente, digamos, respecto a su tratamiento con los niños, ¿no? Entregar a los pederastas. Entregar a los pederastas o dejar de hacer lo que durante muchos años hicieron, que era nada más mover al pederasta de un lado para otro y sin siquiera avisarle al otro obispo que el señor traía problemas, lo cual obviamente generó muchísimas más víctimas, ¿no? Pero también cuestiones que en esas recomendaciones son muy amplias, son múltiples y que van más allá de esa medida, ¿no? Hay, por ejemplo, recomendaciones como que dejen de tener registrados a ciertas personas como bastardos, ¿no? Cosas así que obviamente son violatorias de los derechos de los niños y que ya en ningún lugar pasarían como normales, pero que algunos dicen dentro de la iglesia, dentro de la curia, dicen, no, pero eso es nuestro derecho, ¿no? Eso es nuestro código de derecho canónico y nosotros hacemos lo que queremos. Ese es un poco el problema. La pregunta es, ¿puede la Santa Sede como sujeto de derecho internacional participar en una comisión de Naciones Unidas sin que luego nadie le diga nada? ¿O está sujeta, como cualquier miembro de esas comisiones, como cualquier estado, a que pues es miembro y le van a hacer recomendaciones igual que a todo mundo y las tiene que atender? Ya no es porque quiera. Y en ese sentido hay una línea muy compleja entre lo que ellos consideran que es su doctrina inviolable y lo que son los derechos humanos de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera, y que ellos tienen que atender independientemente de su doctrina, ¿no? Ellos no pueden andar diciendo, por ejemplo, que la homosexualidad sigue siendo un problema cuando ya todo mundo asume que los homosexuales tienen los mismos derechos que todas las personas, que deben de tener los mismos derechos. Y sin embargo la iglesia sigue todavía con recomendaciones de que no se admitan homosexuales a los seminarios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace compatible una doctrina tan cerrada con una pretensión de participar en un conjunto de naciones que quieren mejorar los derechos humanos, ¿no? Es un poco el tema y bueno, nos falta tiempo, Roberto Blancarte, para seguir hablando. Se acabó el programa, pero seguiremos en contacto, si nos lo permites, escuchando tu análisis y tu revisión, en este caso con esta doble canonización, Juan Pablo II y Juan XXIII, este fin de semana por Francisco. Gracias, Roberto, por estar aquí para conversarlo. Gracias, hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana. Este domingo, la Iglesia Católica celebrará un hecho inédito. Se trata por primera vez en la historia de una doble canonización de los pontífices Juan Pablo II y Juan XXIII. Para conversar sobre eso nos acompaña el especialista, sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Habíamos quedado en invitarte para esta semana. Ya faltan solo unas horas. Y pues, ¿qué se necesita para ser papa? Pues son muchas preguntas. ¿Y por qué dejaron guardado a Juan XXIII y ahora con Juan Pablo II los juntan? Vamos ahí empezando por eso, si te parece. Bueno, desde el punto de vista sociológico podemos decir, la próxima canonización del domingo van a ser dos grandes pontífices, probablemente los más importantes del siglo XX. Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa del ayornamiento, de la puesta al día de la Iglesia, el Papa del concilio, el Papa de la apertura hacia la sociedad moderna, va a ser santificado. ¿En qué años? Él fue en 58 a 63 pontífice. Y luego está Juan Pablo II, otro estilo, una iglesia más romanizada, una iglesia mucho más clerical. ¿A qué te refieres con romanizada? Pues que centralizada, que las decisiones son de Roma, que las decisiones fuertes las tomaba la curia y el Papa. Aunque Juan XXIII era italiano y Karol Wojtyła polaco, pero ¿te refieres a políticamente? Políticamente, mientras que Juan XXIII hablaba de una mayor apertura
de las propias iglesias locales. El Papa Juan Pablo II es un poco más rígido en términos de la aplicación del concilio. Regresa a su modelo polaco de una iglesia fuerte, firme, viajera, misionera, heroica. Probablemente es el Papa que ha marcado más la faz histórica de este planeta, porque él es simbólicamente uno de los grandes artífices de la caída del socialismo real, ni más ni menos. Era un gran estadista, Juan Pablo II. Era un Napoleón eclesiástico, ¿no? Sí, un Napoleón. Y el otro era un pastor, o sea, son dos, pero en realidad no son dos personas, son dos modelos de iglesia. En realidad, Francisco no se atrevió solamente a dejar que los reflectores estuvieran en el Papa Wojtyła, sino que abrió espacio para que Juan XXIII también estuviera ahí. ¿Por qué? Porque en realidad el Papa es como el fiel de la balanza, quiere tener la unidad de la Iglesia y por lo tanto entonces no se inclina ni por un modelo, ni se inclina absolutamente por otro, aunque yo creo que su corazón está más con Juan XXIII, con la sencillez, la humildad, la pastoralidad. Entonces muy interesante porque el domingo vamos a ver dos grandes personajes, pero también dos grandes modelos de iglesia que van a estar ahí, ¿no? Ahora, te preguntaba, ¿por qué se quedó guardada esta canonización de Juan XXIII hasta ahora con Juan Pablo II? ¿Y qué representa políticamente para la Iglesia, más allá del tema religioso? Mira, no hay tiempos, o sea, guardado hay algunos que han durado siglos. Sí, ¿no? claro. Más bien al revés, tuvieron mucha prisa en canonizar al Papa Juan Pablo II. Entonces el otro tuvo un proceso normal. En los dos procesos se brincaron la normatividad. Cuando escucho que el rigor de la... No, el rigor es una decisión de Estado. Política. Es una decisión política finalmente. Conveniente para la Iglesia en este momento. Históricamente así ha sido. Cuando no hay muchos papas santos, pero cuando han sido nombrados porque tiene un mensaje, porque tiene un acento, porque tiene una intencionalidad político-pastoral. En este caso, políticamente, por supuesto que a la Iglesia le conviene seguir con este gran halo del Papa Juan Pablo II, particularmente los mexicanos nos volvemos locos con él, porque en los dos primeros viajes, en cada uno de ellos, movilizó 20 millones de personas. Digo, nadie lo ha hecho en ninguna otra institución, vaya, ni en el PRI en sus mejores momentos pudo hacer esto. Entonces, es un papa que caló en México, pero al mismo tiempo, pues tiene muchos elementos, digamos, complejos. Está lo de Maciel, está lo de las finanzas, la opacidad y los vínculos con la mafia, está el tema de la mujer. Hablaba mucho el Papa de Derechos Humanos, Juan Pablo II, pero le dio durísimo a los teólogos de la liberación y a teólogos liberales del norte. El peso que tuvo en la caída del socialismo real, hay investigaciones donde también jugó a la contrainsurgencia, hizo alianzas con Reagan, con la CIA, en fin, son 27 años de un pontífice. Yo creo que Francisco políticamente no se aventuró a dejar solo en los reflectores a el Papa Juan Pablo II. Y entonces metió en la escena de la canonización no uno, no dos, 4 pontífices. A ver, ¿cómo va a estar la ceremonia el domingo? Claro, simbólicamente pues son dos papas santos, Juan Pablo II y Juan XXIII, un papa emérito que ha sido invitado a concelebrar, que es Benedicto XVI, y el papa reinante actualmente, que es el Papa Francisco. Yo creo que es un hecho inédito. Creo que difícilmente en la historia vamos a ver en una ceremonia 4 pontificados que simultáneamente actúan. Pues qué interesante, y estaremos muy atentos a esto. Bernardo Barranco Villafán, especialista, sociólogo de las religiones, y te agradecemos estos minutos para Canal 11. Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, el Observatorio Eclesial de México criticó la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Esta organización puso en tela de juicio la santidad del Papa polaco, al señalar que en su pontificado ocurrió el mayor número de casos de pederastia en toda la historia del catolicismo, entre ellos el caso del padre Marcial Maciel en México, el cual, dicen, nunca fue reconocido por el Vaticano. Yo estoy convencido ahora, como antes no lo estaba, de que el Papa supo, Dios me perdone si pienso mal, que esta actitud podía venir desde mucho más arriba, y entonces, si eso es así, lástima, verdadera lástima, es razón de luto, no de alegría.
todo un protocolo que puede durar, qué sé yo, hasta 40, 50 años, y en el caso de Juan Pablo II, pues fue rapidísimo, ¿no? Fueron menos de 10 años lo que significó el proceso, claro. Lo cual habla de la gran popularidad que tuvo. Pero lo interesante es que no solo es Juan Pablo II, que es el modelo de un papa más líder político, mediático, ¿no? Con gran certeza, sino al mismo tiempo la canonización de Juan XXIII, el papa bueno, ¿no? El papa campesino, el papa bonachón, el que convoca al Concilio Vaticano II para que se ayorne la Iglesia. Es decir, lo interesante es que Francisco logra equilibrar como dos grandes modelos que en los últimos 80 años han primado la Iglesia. Un modelo más pastoral, de apertura con la sociedad moderna, representado por Juan XXIII, y un modelo, por así decirlo, más, digamos, eclesiocéntrico, ¿no? Más imperial, que representó Juan Pablo II. Entonces, justo en medio se queda Francisco, una especie como de fiel de la balanza de dos grandes modelos de iglesia representado en dos papas que el 27 de abril son canonizados. Juan XXIII, ¿cuánto? Ahí sí pasó mucho tiempo, ¿no? Bueno, Juan XXIII fue el que inaugura el concilio, sí, en los años 60. Él estuvo, me parece, del 58 al 62, ya grande, muy poco tiempo, viejito, muy bonachón, ¿no? Decían que se escapaba por las noches a comer espagueti y pizza, ¿no? Una persona muy llevadera, sonriente, un poco el estilo de Francisco, ¿no? Con la gente, ¿no? Y este papa es el que, frente a la curia, que no quería hacer un concilio, dice, no, yo hago un concilio, y convoca pues a más de 2.500 obispos de todo el mundo, una gran movilización para ayornar, es decir, poner al día a la iglesia, y la expresión que él utilizó es abrir las ventanas de la iglesia para que entre el aire fresco. Estamos en los años 60, estamos en los años de los milagros económicos, estamos en la época, digamos, después de la guerra, como de mucho optimismo, la época de los Beatles, la revolución cultural. Bueno, la iglesia en ese momento vive con mucha luminosidad, con mucha apertura frente al mundo moderno. ¿Quién elige cuándo, cómo y se canoniza bueno, yo sé que hay un proceso, no sé si un colegio, alguien que hace un seguimiento de los milagros, ya se comprueban y todo esto. Una vez que ya se determina que sí hubo un milagro, ¿el Papa es el que dice tal día los vamos a canonizar? ¿Cómo se hace? Sí, el Papa tiene una decisión fundamental. En el caso de Juan Pablo II, el que llevó todo el proceso, lo empuja, es Benedicto XVI, que fue su compañero, digamos, de fórmula, el intelectual del pontificado de Juan Pablo II. Es un proceso largo, no es en automático, y son varios pasos. Primero se da el paso que es la beatificación. Sí. Un beato es como un modelo casi perfecto de lo que es ser cristiano. Y ya un santo es el mismo modelo, es un estadio superior, pero que ha hecho ciertos milagros o ciertas obras que, digamos, lo conducen no solamente a ser un modelo de un excelente cristiano a seguir, sino también un santo a venerar, es decir, una persona que puede tener cierta interlocución frente a, digamos, en este caso, frente a Dios, frente a la divinidad. Y eso, en muchos casos, duran muchos años, ¿no? Porque son investigaciones, tal. Hay un dicasterio especial, que es la causa de los santos, que es el que lleva todo este proceso. Y generalmente hay los que son pro la canonización, son abogados, pero también está abogados que están en contra. Recordarás, hay una expresión que es el abogado del diablo. Sí, es una expresión que viene de estos procesos en donde, digamos, explícitamente están en contra y están buscando la manera en cómo poner a prueba todos los elementos, documentos, testimonios, etcétera, para la beatificación primero y después la canonización. En el caso de Juan Pablo II, digo, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. ¿Juega la política en eso también? Por supuesto. Digamos, el Papa fue tan popular, fue un personaje mundial, que difícilmente se iban a poner en contra, ¿no?
qué milagro fue el que finalmente lleva a la Parece ser que una persona que tenía un problema como mal de Parkinson, una cosa así, curiosamente el Papa tenía Parkinson, una religiosa, se encomienda y parece ser que sana. Son de las cosas, en caso, creo que hay varios casos que se pusieron en México, sí, de un niño que cae a varios pisos y que después sale bien. Ahora, padre, algunos, por ejemplo, señalan, y es públicamente que han hecho estos reclamos o estos señalamientos o quizás estas críticas en torno a la canonización del Papa Juan Pablo II, en torno, por ejemplo, a su comportamiento en lo que tiene que ver abusos de menores supuestamente cometidos por el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, también en aquellos casos de corrupción financiera en el Vaticano, en fin, toda una serie de cuestiones que dicen que no es merecedor de que la Iglesia lo eleve al nivel de santo. ¿Qué dice? Bueno, son hechos lamentables que se sucedieron y que sin embargo no tienen que ver con la persona. Ayer escuchaba una entrevista muy interesante que le hicieron a Monseñor Justo Muyor, quien fuera nuncio apostólico en México y luego fue el rector del colegio donde estudian los diplomáticos en Roma, y él mismo participó en el proceso de beatificación de Juan Pablo II y señala que el Papa realmente no tenía conocimiento de todo esto, que se le ocultó muchas cosas, y además recordemos que Marcial Maciel manejaba mucho el juego de que eran los enemigos de la Iglesia los que inventaban estas cosas. Había habido un proceso en los años 50 y los mismos que lo acusaban habían retirado las acusaciones, y esto permitía que él jugara con estas cosas e hiciera parecer que era inocente, y el Papa Juan Pablo II de buena fe pues pensaba que era un hombre que estaba trabajando en favor de la Iglesia. Lamentablemente fue un engaño, y bueno, creo que eso nos puede suceder a todos. Cuántas personas en su propia familia pues confían en alguien cercano y después descubren que las cosas no eran como parecían. Entonces eso no tiene que ver con la persona, no se puede acusar al Papa de encubrimiento, sino realmente no tuvo conocimiento de estos hechos tan lamentables, y lo han aclarado. De hecho, esto se trató en el proceso de la causa de Juan Pablo II y quedó totalmente liberado de cualquier sospecha. O sea, que no empañaría la canonización este tipo de cuestiones, de señalamiento, de cosas que se han pues discutido públicamente, que han salido a la luz pública. No, son hechos que sí se dieron y que son muy lamentables, vergonzosos y que no pueden y deben repetirse, pero no tiene que ver con la persona, puesto que, repito, quienes conocían a Juan Pablo II realmente tienen los elementos y la información necesaria, han dicho con toda claridad que Juan Pablo II no tuvo conocimiento cierto de estos hechos y que por lo tanto no es culpable de lo que sucedió. El acontecimiento que ocurrió en el Vaticano el día de ayer, donde el Papa Francisco canonizó o presidió el proceso de canonización de dos papas anteriores a él, uno Juan Pablo II, que es el más cercano en el tiempo, yéndose para atrás, y el otro Juan XXIII, que fue un papa que duró poco en su reinado, que duró menos de 5 años, mientras contrasta con Juan Pablo, que duró 27 años en su gestión como papa. Y aquí habría que decir varias cosas. Una de ellas es que es claramente una transacción entre las posiciones más conservadoras de la Iglesia, que representó Juan Pablo II, y no me refiero precisamente a su anticomunismo, ese es muy entendible y muy justificable en un país que estuvo pues atenazado por la dictadura comunista durante muchos años, y en donde Juan Pablo II fue un gran luchador por la libertad, fue un apoyador grande de Solidarnosc, de este gran movimiento obrero que estaba contra el comunismo. Eso no me preocupa, pero sí me preocupa mucho algo que voy a decir a continuación. En cambio, Juan XXIII estaba rezagado en su proceso de santificación, entre otras cosas porque aparentemente no había cumplido con los 2 milagros que deben realizar. Entonces se lo dieron por bueno. El Papa tiene la posibilidad de exceptuar, y con un solo milagro que se había comprobado supuestamente ya le dan paso, porque en realidad está habiendo una negociación a la que era muy
propicio el papa anterior, el que ahora es el decano de los papas, Benedicto XVI, que asistió a esta canonización y que dio el abrazo como diciendo, aquí nos vamos a unificar. Tenemos papa para los conservadores y tenemos papa para los más liberales, para los más abiertos, para los más reformistas, para la teología de la liberación, etcétera. Pero lo que es preocupante en relación con Juan Pablo II es que fue un papa que encubrió a los pederastas, y específicamente a Marcial Maciel y todos sus crímenes verdaderamente extraordinarios en cuanto a su negatividad. Están fuera de lo que podría ser una ocurrencia. Era un hombre totalmente degenerado, no solo porque, principalmente porque abusaba con la autoridad moral que tiene un sacerdote de la inocencia de los niños, y tenía una presión sobre ellos porque tenía una violación múltiple de normas de la Iglesia y de la sociedad civil, que son 3 mujeres, 3 familias, presentándose como un empresario en cada una de ellas sin hablar de su propia... un simulador, tomaba drogas, en fin, esto es verdaderamente extraordinario en cuanto a que estén canonizando a alguien que supo todo esto y lo encubrió. Bueno, y estamos hablando otra vez pues de política, como tú dices, aquí son acuerdos para ver cómo se evita la ruptura o se ahondan los conflictos entre la Iglesia. La canonización de ambos papas, bueno, pues lo hemos visto en los extraordinarios también artículos en El País y aquí en la prensa nacional, hablando, digamos, de las cosas buenas que hicieron ambos papas en términos de el igualitarismo que debe de propiciar la Iglesia, pero también con graves condenas, no solamente en materia de pederastia, sino también recordemos cómo hubo una lucha sin cuartel en contra de aquellos que enarbolaron la teología de la liberación, que también fueron perseguidos. Y nada más para cerrar el comentario, creo que es importante decir que el Papa Francisco, el Papa actual, sobre el cual también ha habido una multiplicidad de artículos en donde dicen algunos que pues el cambio es únicamente cosmético, es únicamente de estilo, en el sentido de que pues no está en los aposentos que tradicionalmente duermen los papas y lleva una vestimenta mucho más sencilla, etcétera, pero tampoco ha tenido una actitud, para regresar al tema, insisto, de la pederastia, cuando acaba de presentar la ONU su informe sobre los derechos de los niños, pues la Iglesia sigue siendo omiso con respecto a las recomendaciones clarísimas, ¿sí?, de que esos delitos no solamente se acepten y se denuncien públicamente, sino que se persigan. Los papas no estaban sujetos a una, digamos, evaluación de encuestas como los presidentes, lo hablamos en el bloque anterior, pero a más de un año del papado de Francisco, creo que hay algunos, digamos, sectores que se sienten decepcionados. Esto que se plantea como un papado absolutamente revolucionario, ha venido tratando algunos temas de una manera un poquito descafeinada. Está el tema de pedir disculpas por la pederastia, que ha sido ampliamente comentado en estos años, incluso con el reporte de la ONU. Después está el asunto de las finanzas del Vaticano. Finalmente dejó operando el famoso IOR, el Banco del Vaticano, con algunas novedades, pero no parece que haya tocado el asunto a fondo. Y luego está esta especie de compromiso, ¿no? Este papa les gusta más a los de la mano izquierda y este papa les gusta más a los de la mano derecha. Vamos a ser santos a ambos y todos contentos. No creo que haya tenido el efecto que se esperaba. Me decía Gonzalo Mesa, que es un hombre que conoce muy bien los asuntos del Vaticano, que esperaban algo así como 3 millones, ¿no? 3 millones de personas, porque era la gran fiesta de la Iglesia, reactivar una Roma así absolutamente vibrante, y la verdad es que fueron 800,000 personas. Hoy le echas un vistazo a los periódicos de todo el mundo, y hombre, el asunto está recogido en la mayor parte de las primeras planas. Pero en México, como es habitual, asuntos internos o nacionales ocupan las 8 columnas. Pero en términos generales tampoco tuvo el impacto que creo que el Vaticano esperaba, ¿no? Este golpe espectacular de decir, ahí van los dos santos y con esto domino la atención. Por tanto, veo ahí 3 asuntos en los cuales el Papa Francisco no ha logrado desplazar
con la fuerza que se esperaba al inicio de su mandato. Y la segunda, rapidísimamente, es que esta gran transformación franciscana pues no se nota en las diócesis de aquí. Aquí todo sigue igual. Me recuerda aquello de la Nueva España cuando llegó José Bonaparte, y decían, oiga, llegaron los franceses a Madrid. Sí, pero aquí todo sigue igual. Aquí no hay absolutamente ningún cambio, ni ha habido la autocrítica necesaria. Y bueno, pues así están las cosas. En el caso de Juan Pablo II, muchos de sus apologistas ahora dicen, bueno, es que lo engañó Maciel, es que apenas si se enteró no sabía qué tan grave era el asunto. Hay otros que dicen, bueno, es que las condiciones no estaban como para reconocer realmente la magnitud de ese problema, que ya sería una consideración política que no tiene nada que ver con la santidad. Pero parece ser que es decir, había todos los indicadores para saber realmente quién era Maciel desde hace mucho tiempo. Muchos no pueden creer que Juan Pablo II no estuviera enterado de la magnitud del problema de Maciel como para minimizarlo. Y hay incluso de los críticos de Juan Pablo quien dicen es que Maciel se encargaba de canalizar una gran cantidad de recursos de los sectores, de los legionarios, etcétera, de los sectores más ricos en México hacia el Vaticano, y bueno, pues era en todo caso un intercambio de impunidad por dinero y de fondos, pero eso tampoco tiene nada que ver en todo caso con la santidad. A mí lo que siempre me llamó la atención de la Iglesia, bueno, siendo una institución burocrática, es que la santidad, que es dentro de la propia lógica cristiana, es una aspiración, digamos, de un punto de perfección espiritual, se tramite como si fuera un doctorado de alguna universidad, es decir, con exámenes, con una comisión, a ver si se prueba o no, a ver la revisión, cuando en realidad es una cuestión totalmente interna, que en principio está fuera de todo proceso institucional y burocrático. Si fuera cierto esto de que el encubrimiento de Juan Pablo II se da en función del financiamiento que le genera Maciel con grandes empresarios de varias partes del mundo, entre ellos de México, que aportan para que el Vaticano salga adelante en su banco y en todos sus manejos económicos, estaríamos hablando de una simonía moderna, ¿verdad? La venta de una santificación a cambio de estas prestaciones económicas pedestres, nada más en dinero, y sería muy grave. La otra cosa que quisiera destacar es que el Papa Francisco parece haber llegado a una conclusión, o a lo mejor la tenía desde que tomó posesión, de irse despacio y de irse por partes, como el descuartizador de Londres, ¿verdad? Y no está sacando algunas de las cuestiones fundamentales, aunque ha hecho declaraciones aquí y allá que dan ciertas esperanzas a los progresistas, como por ejemplo la participación de la mujer, pero no pueden ser sacerdotisas las mujeres, como por ejemplo el tratamiento a los divorciados, como por ejemplo el tratamiento a los homosexuales. Este tipo de cosas ha estado frenado, porque Juan Pablo II era contrario a todo esto y mucho más. Es decir, su conservadurismo, que podía justificarse como anticomunismo, cuando se lleva a la moral individual, familiar, personal, es un desastre. Y estar santificando, es decir, este es nuestro modelo de perfección, o es un modelo fundamental de perfección, y compararlo con Juan XXIII, que fue realmente un papa bueno, no se le conocen ni enriquecimientos, ni simonías, y sí se le conocen algunas reformas que planteó en el Concilio Vaticano II. Un punto decía hace un momentito, Curcio, que no había encuestas, pero acaba de salir, y tiene razón, acaba de salir, por ejemplo, la población católica en México, y la declinación ha sido constante, y estamos ahora en el 81% de católicos, cuando estábamos en el 98%.